Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes se están conectando a este conversatorio, a esta charla que armamos desde el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social, el IDES en Argentina, que armamos con la colaboración de un colega que creo que no está conectado, que es Víctor Ramos, a quien le agradecemos mucho porque fue el gestor de la idea inicial de esta conversación, eh, con la idea de pensar, conocer para algunos y pensar qué es lo que está pasando en Perú, no solo desde la coyuntura de lo que está pasando, de lo que pasó, digamos, no solo desde los datos, sino para pensar desde ese caso qué podemos pensar de la región, de las agendas transnacionales, de alguna serie de fenómenos que desde la Argentina y otros países de la región podemos ver como fenómenos comunes o con ciertas características que permiten identificación. Y en este sentido, creemos que este conversatorio, o queremos que este conversatorio reproduzca una vieja tradición del IDES que tiene que ver con pensar la coyuntura, pensar críticamente eventos, más allá de nuestras agendas de trabajo, más allá de los temas particulares en los que pueda estar cada uno, menos en un sentido productivista y más en un sentido de recuperar el pensamiento crítico sobre los fenómenos que nos atraviesan de alguna manera. Entonces, les agradecemos mucho a los expositores, a quien vamos a presentar en un segundo, pero no sé, Sergio, si querías agregar ¿algo más? Gracias, Jimena. Bueno, saludar a todos y particularmente saludar y agradecer a Gabriel y a Tatiana, los expositores, por compartir su tiempo y por compartir, bueno, estas claves interpretativas que van a ofrecernos y que, como decías, Jimena, nos van a permitir seguramente comprender mejor un fenómeno local, pero que sin dudas tendrá, creo que tiene, elementos que van a resonar en realidades latinoamericanas, por lo menos, distintas, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy válido que logremos instalar este espacio, entre otras cosas porque en el caso particular que nos convoca hoy, más allá, o tal vez por una especie de efecto perverso de la disposición de información transnacional, que hoy sí está a la mano en términos tecnológicos, de todos modos es cada vez más urgente y más necesario contar con claves interpretativas para esa información, ¿verdad? Porque ciertamente uno puede acceder a información de primera mano producida en Perú mismo para enterarse de cuáles son los acontecimientos, pero la verdad es que el cúmulo de información que cuando nos llega nos llega interpretada según intereses que no alcanzamos a conocer, y meternos a hurgar en fuentes primarias, si no tenemos las claves interpretativas, puede ser tan desnorteado como directamente no tener la información, ¿no? Así que yo creo que aún en contextos de gran abundancia de información, o como decía antes, precisamente por esa abundancia, necesitamos estas claves interpretativas, ¿no? Así que agradezco sinceramente las intervenciones de los colegas, a quienes entonces, Jimé, ya te dejo la palabra para que presentemos formalmente. Buenísimo. Entonces, ¿arrancás, Tatiana, vos? Perfecto, bueno, entonces vamos a presentar a Tatiana Abeja. Tatiana es socióloga, es organizadora y lidera campañas legislativas sobre derechos laborales y trabaja desde la ciudad de Nueva York con grupos de peruanas y peruanas en el exterior, no solo en los Estados Unidos, ¿verdad? Como organizadora, y está en contacto directo con los y las peruanas en el exterior. Así que te agradecemos muchísimo, Tatiana, por tu tiempo y te damos la palabra. Gracias, Jimena, y bueno, gracias a todas, todos y todes que están en esta llamada, ¿no? Bueno, un saludo especial
a los peruanos y peruanas que tal vez están también ¿no? acercando o entrando a esta llamada, y bueno, a nuestros hermanos y hermanas argentinos, sin duda. Bueno, gracias por la invitación, y bueno, es importante ¿no? hablar sobre lo que está pasando en el Perú a nivel, bueno, local y a nivel también regional, lo que ustedes decían, poder comprender, ¿no? todos esos distintos procesos políticos que se están dando, y bueno, también querer soltar algunas ideas y reflexiones para poder, ¿no? establecer una conversación en unos pocos minutos. Y bueno, creo que quiero empezar, ¿no? por hablar un poco del significado del triunfo de Pedro Castillo, ¿no? en el 2021. Bueno, para poder comprender lo que estamos viviendo actualmente en el Perú, hay que entender este triunfo como el triunfo de un candidato que rompió el modelo, el molde elitista, ¿no? Impuesto en el Perú por un sistema político colonial, racista, capitalista, ¿no? que se llama democracia. Lo significativo es que un profesor rural con una forma diferente de hablar el español a la élite, ¿no? un descendiente indígena, representante de las mayorías en el Perú y en especial un interlocutor de las demandas específicas económicas y sociales, gana unas elecciones por primera vez en el Perú. ¿No? Es en este momento que hay, creo que, una concientización en el pueblo peruano que efectivamente, ¿no? en esta república excluyente y racista pueden acceder al poder político. Y creo que no voy a hacer una lección de historia, pero en nuestros países la historia colonial ha marcado, ¿no? lo que es la ciudadanía, la participación política, está marcada por la discriminación racial. Nuestra democracia y la presión racial están definitivamente íntimamente conectadas, ¿no? y los privilegios de las élites, o los que han accedido a este poder, definitivamente ha dependido de la subordinación, ¿no? de otros grupos esencialmente racializados, indígenas y campesinos en el país. Entonces, creo que en esta coyuntura, en esta realidad, triunfa Castillo, ¿no? Y en su triunfo expone la formación de este Estado colonial, en particular en el Perú, centralizado en la capital, que es Lima. ¿No? Lima tiene casi la tercera parte de la población en el país, en el Perú, con una centralización del poder político, económico, social, que responde a los intereses de estas élites, también esencialmente criollas, digamos, blancas, ¿no? Todos los ministerios del país están en Lima, las principales universidades están en Lima, ¿no? Entonces, para tener una idea, es como una especie de geografía política racista, cómo se ha ido formando el país, y que también se expuso con el triunfo de Castillo, ¿no? Algunos de los factores que no se mencionan mucho que resultan en el triunfo de Pedro Castillo es el impacto de la pandemia, ¿no? en el país, y en especial en países donde se impuso de una manera tan drástica, represiva, el neoliberalismo, ¿no? En el Perú, uno de los países que sufrió, ¿no? de la pandemia, y con miles de muertos. Me parece que la cifra oficial son casi 250.000 muertos, seguramente más. Yo vivo en Estados Unidos, donde estamos en un sistema económico similar, ¿no? el neoliberal, una dictadura del capitalismo, donde tenemos más de 1 millón de muertos. Entonces, la pandemia también es como un detonante para la creación de la concientización en el país de grupos que ya estaban excluidos y que ante la pandemia estuvieron completamente desprotegidos por este sistema. Existen datos de casi más de 1 millón de peruanos y peruanas que vivían en Lima y que regresan a sus comunidades durante la pandemia. Algunos a pie, otras en camiones. Es todo una especie de, ¿no? salir de Lima para volver a sus comunidades, y en ese proceso preguntarse quiénes somos en este país. No existía ningún tipo de apoyo, ¿no? ante esa
ante la pandemia, una indiferencia, desprotección, y estamos hablando en esos momentos no de un gobierno supuestamente de derecha, un gobierno de centro, y donde habían ministros que incluso eran parte de la izquierda limeña, ¿no? Eso me parece un factor importante a considerar porque contribuye a la concientización, ¿no? De los sectores populares ante la pandemia y la evidencia del fracaso del capitalismo neoliberal en el país, ¿no? También el triunfo de Castillo, importante su significado porque evidencia la jerarquización de la clase política, ¿no? Y con esto quiero decir no solamente la derecha, sino también parte de la izquierda, que durante las campañas electorales de primera y segunda vuelta, ¿no? Evidencian un racismo terrible. En primera vuelta es la izquierda, que en ese momento, ¿no? Estaba la izquierda, digamos, hegemónica, la izquierda limeña, que ¿no? Proponía a Verónica Mendoza, en la candidata en ese momento. Eran los mayores, digamos, ataques venían de ese sector contra Pedro Castillo, y eran ataques esencialmente racistas. En la segunda vuelta ya cambian los componentes, y bueno, los ataques y la campaña de difamación y del terruqueo, como le llamamos, ¿no? Viene esencialmente de la derecha. Entonces eso evidencia también el significado del triunfo de Castillo, evidencia que se ha creado, se ha ido creando, se ha formado una izquierda esencialmente electoral en los últimos 30 años, dedicada fundamentalmente al campo electoral, ¿no? Donde ha abandonado las demandas populares, donde no se han creado cuadros políticos que salgan de la lucha social, no líderes políticos de sectores populares, sino más bien, ¿no? Expertos profesionales, técnicos que puedan manejar el Estado, ¿no? Venderse de alguna manera como aquí estamos nosotros, los expertos, y podemos trabajar con cualquier gobierno, y de hecho eso, ¿no? Empezó con Fujimori, porque fue en Fujimori donde muchos de estos grandes profesionales se formaron esos programas sociales cuando se crearon debido a la privatización de la industria nacional y los recursos naturales. Entonces queda clarísimo, ¿no? Que el triunfo de Castillo y el partido Perú Libre, que era un partido de izquierda provinciano que también se enfrentaba a esta campaña racista y difamatoria, ¿no? Evidencia la brecha entre las élites y los sectores populares, ¿no? Brechas abismales, evidencia también que esta izquierda electoral limeñizada no conoce el campo popular, ¿no? Y por qué se fueron creando, digamos, agendas políticas en base o en sintonía más un discurso liberal, un discurso de ONGs, y muy ligadas a la academia. Y cuando digo academia, pues me refiero a instituciones universitarias y fundaciones, ¿no? Generalmente que vienen financiadas de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que el significado de entender la dimensión del triunfo de Castillo un poco, ¿no? Pensando en estos, reflexionando de acuerdo a estos componentes. Ahora, entender también las debilidades del gobierno de Castillo y su caída, ¿no? Bueno, Castillo gana y sostiene su triunfo con las organizaciones de base, las organizaciones populares. Es más, cuando él gana, las comunidades campesinas, comunidades indígenas, los ronderos, llegan a Lima a defender ese triunfo y se quedan durmiendo en las calles por semanas. Cuando logran el triunfo y accede Castillo y juramenta como presidente, Castillo les pide que regresen a sus provincias. Entonces uno creo que de los errores de Castillo es alejarse no solamente del partido político, porque se aleja del partido político que lo lleva al poder, no voy a hablar de los errores de Perú Libre ni nada, pero ¿no? Se aleja de las organizaciones sociales y entiende que hay que transar, ¿no? Con la parte de la derecha, entre comillas, democrática, con la izquierda socialdemócrata, ¿no? Tiene un primer gabinete, digamos, con una tendencia de izquierda, pero sus ministros de izquierda comienzan a caer uno tras otro. Y poco a poco comienza a derechizarse. Los pocos gestos que se hacen, como su primer premier, Guido Bellido, de nacionalizar el gas de Camisea, es inmediatamente boicoteado, sale del gabinete, el ministro de Economía, en ese momento Pedro Franque, ligado al partido de Verónica Mendoza, logra pequeños, digamos, triunfos de más pagos de corporaciones, pero a la vez
¿no? Sientan una posición contra la Asamblea Constituyente, que creo que ese es ahora realmente el tema en el país, ¿no? Es de empezar este proceso constituyente. Entonces lo arrinconan a Castillo en un momento en que él ya no puede dirigir ni pelear por una asamblea constituyente desde el gobierno, cede a las presiones de la derecha, de parte de la izquierda, ¿no? Hace gestos definitivamente. Una de las cosas que Castillo hace, por ejemplo, ¿no? Enfrentarse a las élites, es que le quita algunos negocios que tenían estas élites con el Estado, ¿no? Les quita la publicidad estatal, en contratos con muchos, ¿no? La prensa, que además la prensa que lo venía difamando, y prensa golpista, contratos con constructoras, ¿no? Cierra algunos congresos a estos expertos de la izquierda limeña para dárselas a una izquierda más popular, las cuales también son atacados desde el racismo y elitismo limeño. Pero lo importante, bueno, aquí, bueno, es decir, que Castillo, ¿no? Nunca fue considerado presidente. El racismo en el pueblo es tal que él nunca fue considerado presidente, ni por las élites, ni por esta clase política. Él fue el presidente del campo popular, de las comunidades indígenas, de parte de la clase trabajadora, de las comunidades andinas, amazónicas. Y cuando hemos conversado con ellos en esos momentos, en todos los momentos de su gobierno y antes del gobierno, él era considerado un hermano, ¿no? Es un hermano dentro de las comunidades. Entonces, lo que ocurrió el 7 de diciembre del año pasado no es una crisis a raíz del supuesto, como se quiere vender, ¿no? Golpe, que Castillo hizo un golpe de Estado, ¿no? Donde además parte de esta izquierda incluso salió a denunciar el cierre del Congreso que proponía Castillo, y se alienaron inicialmente al golpe de Dina Boluarte. Entonces, aquí hay unas movidas, unos juegos políticos, unas manipulaciones de prácticamente toda la clase política, que terminó con la vacancia y prácticamente el golpe contra Pedro Castillo, ¿no? Eso creo que es importante decirlo. Tal vez ustedes ya lo han leído, ya tienen también una misma reflexión e idea, ¿no? Ahora, creo que lo importante también aquí es reiterar la coyuntura en la cual estamos viviendo en el Perú, es de ruptura contra el modelo político y de gobierno, ¿no? Nos encontramos ahora en donde las demandas ya no son, ¿no? Demandas económicas, demandas sociales, por la construcción de una posta médica, por digamos, ciertos contratos de extracción en zonas o en territorios indígenas. No, aquí ahora las demandas son más de reconocimiento, ¿no? Real de que somos un país pluricultural, ¿no? Una aceptación sobre lo que es la concepción colectiva de los pueblos indígenas, de estas comunidades colectivas, frente a lo que se ha impuesto y lo hegemónico, que es más una concepción eurocéntrica, ¿no? Que ha resultado pues en un sistema súper individualizado, ¿no? Estas demandas que vemos ahora son mucho más grandes que eso, ¿no? Por el tierra, el agua, pero como digo, ¿no? De reconocimiento, ¿no? Y de no ya vernos como adversarios, ¿no? Entender que es una lucha además contra el racismo, ¿no? El menosprecio social, político, realmente es una, yo lo he sentido cuando he estado en el Perú, es una rabia, ¿no? De menosprecio. Y creo que el golpe contra Castillo ha sido ese detonante, ¿no? Que ha creado, ¿no? Que el pueblo ¿no? salga a las calles en insurgencia prácticamente, ¿no? Entonces nos encontramos en una pugna de las clases dominantes, ¿no? Con sus instrumentos representativos como el Congreso, los poderes fácticos, ¿no? Versus la organización popular y una propuesta realmente democrática. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, lo estamos viendo en Puno, que es una de la región que está muy cercana a Bolivia, una región, ¿no? Aymara, y en las comunidades altas también, en quechuas, ¿no? En otras áreas, en otras regiones del país, ¿no? Es el nacimiento, digamos, de este movimiento popular. Es todavía un proceso, ¿no? Es un movimiento de bases que aún
¿no? Como decíamos inicialmente, antes que incluso empezáramos a conversar, ¿no? Aún hace falta movilizar el resto de la sociedad, ¿no? Hasta ahora están focalizados en ciertas regiones, ¿no? No hay una lógica de partido. Aquí los partidos políticos no tienen representación. El Congreso, que es donde están los partidos políticos, no tiene ni 6% de aprobación. Entonces, acá la dinámica de lo que estamos hablando no son los partidos políticos, sino es el pueblo y su organización. Ni siquiera es izquierda o derecha, sino es una formación política colectiva, democrática, participativa y de consenso. Es así como se resuelven las demandas y las tomas de decisiones, ¿no? A partir de esa colectividad, ¿no? Ya los partidos políticos en el Perú son, como yo digo, ¿no? Partidos cascarón, porque no representan más que a los intereses de las grandes corporaciones, muy parecido a Estados Unidos, son partidos lobistas, digamos, ¿no? Que defienden intereses privados y no a los sectores populares. Entonces aquí estamos también viendo una nueva reacomodamiento, digamos, ¿no? Sobre las representaciones políticas, digamos, en el Perú, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo agregar? No sé si ya me pasé de tiempo, pero este es un momento, Estamos creo. justita, ¿eh? Si Ok, querés sumar unos minutitos más. un par de minutos más para simplemente decir, ¿no? Que ahora mismo la lucha es por alcanzar un acuerdo político, ¿no? Un acuerdo político no con los partidos políticos, porque los partidos políticos no tienen representación, sino con las organizaciones sociales. Son las organizaciones sociales las que tienen que, ¿no? Sentar ese acuerdo y empezar la discusión, ¿no? De una asamblea constituyente, un proceso constituyente que además incluso puede reemplazar un Congreso que también, una institución que está completamente caduca, ¿no? Es ineficiente, corrupta y golpista. Entonces, creo que ahora estamos viendo y viviendo este proceso en el cual es importante fortalecer la organización del movimiento popular, ¿no? No hay nada más anticolonialista, anticapitalista y antisistema que darle ese poder al pueblo y como digo, están haciendo en estos sectores como en Puno, como en otros sectores quechuas, con esa visión, digamos, de un nuevo país, ¿no? Tiene que definitivamente seguir articulándose e incluso ampliar, digamos, ¿no? A un frente para exigir y para poderse bajar este gobierno actual, este gobierno de facto bueno, y el Congreso. Pero bueno, lo dejo ahí porque quiero que quede más tiempo para poder tener más una conversación y bueno, gracias por escucharme. Gracias, Tatiana, por tu intervención. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a Gabriel, aunque me imagino que todos tenemos ganas de decir algunas cosas, pero vamos a mantener la idea de conversatorio primero con los dos expositores, que son los que saben, y después les hacemos todas las preguntas y comentarios que van surgiendo. Presento a Gabriel Moreno Castillo. Gabriel es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, y además es un doctorando del programa de doctorado en Ciencias Sociales IDES-UNS, así que conoce este auditorio de manera presencial y ha andado por estos pasillos del IDES, así que le agradecemos a Gabriel también su presentación, su tiempo y sus ganas para sumarse a este encuentro. Te damos la palabra, Gabriel. Bueno, muchas gracias en primer lugar al IDES, ¿no? Con la organización, junto también con Víctor. Un gusto también compartir este espacio con Tatiana, a quien también vengo siguiendo en las redes, sus opiniones que parecen son bastante interesantes y pertinentes. Entonces, quiero seguir un poco con algunas, en la línea un poco también de lo que ha sugerido Tatiana. Y bueno, mencionar algunas cosas, ¿no? Me gustaría que podamos ver, he preparado, digamos, un texto cortito, digamos, un par de páginas, como para
ordenar las ideas. Me gustaría que podamos ver algunos aspectos que han marcado el ritmo del poder en el Perú en los últimos años, ¿no? El recorte más próximo lo podemos ver, lo podemos hacer desde la pandemia hacia adelante, como muy bien ha señalado Tatiana. Claro, esto no significa que haya eventos del pasado que no sean significativos, incluso podemos ir hasta el pasado colonial, como mencionaron. Pero esto lo podemos ver de manera más rápida y concentrarnos en las formas como se fueron dinamizando o como se fue dinamizando el poder en estos años que hice alusión, desde 2020 hacia adelante. Y una problemática central que me parece para comprender estas relaciones de poder fueron las dinámicas de estigmatización, ¿no? A los que piensan distinto una afirmación de libre mercado por parte de las élites económicas, mediáticas, principalmente del sector limeño, ¿no? Pero también otra cosa interesante es ver la contraestigmatización que producen los sectores populares, a veces organizados pues en ciertos partidos, pero más como mencionado en otro tipo de organizaciones sociales, también digamos, en medios de comunicación locales. Me parece que jugaron un rol muy importante en la victoria de Castillo. Pero que tuvo su afirmación, digamos, en la Sierra Sur-Centro peruana, ¿no? Bueno, la estigmatización desde Norbert Elias, ¿no? Tiene que ver con las relaciones de poder entre grupos, ¿no? Donde uno de ellos atribuye una virtud superior en oposición al otro grupo percibido como de un menor valor humano. Lo importante es que es social, tiene que ver con relaciones sociales e históricas, pero incluso principalmente políticas, ¿no? Pero también hubo, como menciono, procesos de contraestigmatización, ¿no? Donde hay un agente político que se está desidentificando de esa identidad que se le quiere asignar, ¿no? Y está también creando otro marco de representaciones, y también está afirmando el poder político, ¿no? Bueno, esta estigmatización, si queremos verla en una dimensión histórica un poco más amplia, podemos irnos a los años 90 en el Perú y situar estos procesos en la constitución del relato neoliberal, que ya hicieron alusión. Pienso que todavía es útil esta categoría neoliberalismo, a pesar que hay una bibliografía bastante diversa sobre el término. Y claro, cuando hacemos alusión al neoliberalismo, tampoco nos referimos a un poder total de gobierno, sin ninguna fisura, ¿no? Claramente hay diversas lógicas, incluso disputas en la interna, actores que asumen este discurso. No es un poder homogéneo. Pero hay dos lógicas, ¿no? De si se quiere, que son a mi modo constitutivas de sus relatos. Una tiene que ver con el hecho de sostener que la privatización de la economía es el camino del progreso, el desarrollo, pero también hay otra lógica que tiene que ver con todas esas narrativas antisubversivas, antiterroristas que vamos a hablar en un momento. Para mí estos dos elementos son constitutivos del relato neoliberal. Creo que algo de eso estamos viendo. Hasta cierto punto el polo de lenguaje político más cercano al antiterrorista de alguna manera quedó un tanto más rezagada en la primera década del siglo XXI, pero no del todo. Hubo otras nominaciones para descalificar al adversario del libre mercado. No vemos el uso, por ejemplo, del significante chavismo contra Ollanta, ¿no? Con el proyecto político que representó en su momento en las campañas de 2006 y 2011. El chavista fue, ¿no? Ustedes también seguramente conocen este adjetivo, ¿no? Fue ese fantasma que asediaba a lo que se había conseguido con el libre mercado para el lenguaje de las derechas, bueno, de las oligarquías. Un actor que ponía en peligro a la nación, ya que necesariamente te llevaría al escalabro económico. Toda esa pelea de las derechas peruanas contra los gobiernos nacional populares de América Latina. Bueno, no solo ocurre en Perú, ¿no? Incluso cuando estuve viviendo en Colombia en el 2018, ¿no? En las elecciones de Petro, se le calificaba a Petro como castrochavista, ¿no? Una mutación, digamos, en particular. Bueno, entonces todo el lenguaje político que defendía la ampliación de derechos, cierta limitación al sobreenriquecimiento, suponía una amenaza. Ahora, esto no significa que no se hablara de terrorismo, ¿no? Como este significante nunca se dejó de hablar, ¿no? Y hablar desde las derechas, además, desde el poder oligárquico, ¿no? De ese miedo al regreso de Sendero Luminoso. Pero sí hubo otros significantes que en su momento lograron un cierto protagonismo
en el lenguaje de la oligarquías. Ahora bien, yendo a nuestro marco de análisis más cercano, para llegar a nuestro momento, un evento político importante son las elecciones de 2021. Como ya muy bien lo ha mencionado Tatiana. La pandemia no solo supuso una crisis económica, sino diría de legitimidad del neoliberalismo, ¿no? Aunque esta crisis de legitimidad ya se respiraba incluso antes, con todo este proceso de vacancias de presidentes, del Congreso, etc. Pero pienso que la pandemia fue un momento de fuerte intensidad en este aspecto, y esto supuso que otras legitimidades populares además aparezcan en escena, y el proyecto que encarna Pedro Castillo creo que fue resultado de esto. Bueno, si vemos desde la segunda vuelta electoral, de la segunda vuelta, ¿no?, de las elecciones de 2021 hacia adelante, el acoso y la estigmatización, digamos, a todo este proyecto popular que representa Castillo va en ascenso, ¿no?, de la segunda vuelta hacia adelante. En la segunda vuelta de 2021, por un lado teníamos un anticomunismo, si se quiere, más formal, donde estaba Keiko, incluso parte de la selección peruana de fútbol, salió diciendo una serie de discursos contra el comunismo. Van a instalar una narrativa de miedo a la llegada del comunismo, a la necesidad, y además la necesidad de una defensa nacional contra ese mal que pretende hacerse del gobierno. Pero también teníamos un paralelo a eso, o jugando con eso en realidad, también teníamos un cierto lenguaje más duro, ¿no? Porque su vocabulario usaba y usa, digamos, el término terrorismo. Entonces uno puede ver en la segunda vuelta editoriales de Perú 21, por ejemplo, diario peruano, diciendo antes de la segunda vuelta que había vínculos entre Movadef, que es digamos, un partido político que además que no es legal, que está conformado por exmiembros de Sendero Luminoso, además que dejaron la lucha armada. ¿No? Pero establecía vínculos entre Movadef, ciertas guerrillas que estaban activas en el Brain, que tienen más que guerrillas, creo yo, que son espacios de actores vinculados al narcotráfico, ¿no? Y Pedro Castillo, ¿no? O sea, establecía una relación, por así decirlo, entre Pedro Castillo y el terrorismo como para causar ese efecto de miedo, digamos. Uno veía editoriales, digamos, así sin mayor prueba, sin mayor cosa, diciendo que Castillo está vinculado al terrorismo. Y ese significante es importante, además, porque, por lo menos en cierto sector, aunque ya ha perdido bastante fuerza. Bueno, gana Castillo con un margen pequeño, y hay toda una odisea para la asunción del mando presidencial, ¿no? Toda esa franja, desde que gana las elecciones hasta que juramenta, fue un camino bastante difícil, porque las derechas hicieron uso de todo o casi todo su arsenal político, ¿no?, pretendiendo instalar además la narrativa del fraude, es decir, que aquí hubo fraude electoral. Ahora bien, además del fraude, una cuestión muy importante es escuchar lo que dicen estos actores, ¿no? Uno ve, por ejemplo, diversos altos mandos militares en retiro, ¿no?, que se unieron en la cruzada contra el comunismo y el fraude en la segunda vuelta. Y tú puedes ver que se confunde aquí el significante comunismo, terrorismo. Parece como si fueran lo mismo. Hay toda una intensidad, una mayor intensidad del conflicto, ¿no? Y esto podemos verlo en el uso del lenguaje político, ¿no?, de las derechas, con apoyo de los sectores empresarios, medios de comunicación, etc. Y algo que no deja de ser importante es que ese sector, ¿no?, de las élites económicas, mediáticas, como han mencionado, se encontraba en Lima. Lima es la gran trinchera del poder oligárquico de la derecha. Por ejemplo, Keiko Fujimori gana en Lima, ¿no? Gana con 64% versus un 30% de Castillo. Y digamos, los distritos, ¿no?, con los que más gana son las clases medias altas, ¿no?, como San Isidro, no sé si 80-90%. Y bueno, se hacen marchas, se hace una serie de cuestiones, digamos, buscando estigmatizar, ¿no?, en realidad a toda esa opción que representa Castillo, que es una opción además popular, no crítica al modelo económico, y además que viene desde, como dije, desde los sectores de la Sierra Sur, principalmente Sierra Sur Centro, ¿no? Ahora, si bien Castillo asume la presidencia, porque Castillo gana las elecciones, ¿no?, con un margen pequeño,
el acoso, digamos, la estigmatización, no termina. Este conflicto fue la constante del escenario de gobierno, ¿no? Un asedio constante. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Castillo no tuvo también una mayoría parlamentaria, eso le impidió hacer muchas cosas, ¿no? Y eso explica en parte la persistencia del conflicto, junto con todo ese aparato de prensa, ¿no? De comunicaciones que estuvieron en contra. Después podemos hablar de otras cosas, porque tampoco no es que hubo, digamos, no hubo conflictos sociales en Castillo, que los hubo, ¿no? Pero digamos, hay una gran diferencia, ¿no? Entre las movilizaciones, por ejemplo, campesinas, que tenían demandas puntuales, y ciertas movilizaciones que están en Lima, que pedían la vacancia que se vaya Castillo de la presidencia. Pero las movilizaciones, por ejemplo, en el ámbito rural que se dieron en el momento de Castillo, no eran para votar a Castillo, sino eran un poco, digamos, para poner en el centro algunas demandas. Entonces uno escucha, por ejemplo, los dirigentes campesinos lo veían a Castillo como presidente. Pues no querían que se vaya. Y bueno, frente a ese escenario de acoso, de persistencia del acoso, digamos, de las élites, desde mi punto de vista no es inverosímil lo que hace Castillo. Es cuando se decide disolver temporalmente el Congreso. Y había toda una intensificación del conflicto, incluso antes de la juramentación. Entonces, esa decisión era una posibilidad, digamos, dentro del marco de poder. Ahora bien, ¿qué pasa luego de esa decisión? Bueno, sucede pues el golpe, ¿no? Que es lo que, por parte digamos, del Parlamento, es todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? A partir de que la vicepresidenta Dina Boluarte toma el mando presidencial tras la vacancia del Congreso de Castillo. Bueno, hay toda una reacción, digamos, a este golpe, así como a las alianzas que se va a constituir la vicepresidencia, ¿no? Hay toda una reacción popular, es un poco lo que vemos, ¿no? Una reacción popular que se va constituyendo, que tiene su foco principalmente en las sierras peruanas. Vamos a ver que hay toda una elaboración política del lenguaje a partir del golpe, ¿no? Por un lado, bueno, las derechas se reinstalan en el Estado, ¿no? Las oligarquías se reinstalan en el Estado, ¿no? Quizás nunca lo habían perdido del todo. Los medios de comunicación, etcétera, van a crear toda la imagen de que Sendero Luminoso, ¿no? Este actor armado en los años 80, 90, que se identifica como terrorismo, está detrás de la movilización política. Esto, como dije, no es nuevo porque ya está en las elecciones. Lo nuevo que se va a instalar ahora desde el Estado. Como los que perdieron las elecciones, bueno, el golpe se asienta. O sea, están gobernando los perdedores, buena cuenta. Y lo más peligroso porque como resultado de ese lenguaje, ¿no? De estigmatización, que le llaman terruqueo, vamos a tener una represión dura, ¿no? Decenas de muertos, incluso con armas de guerra, centenares de heridos de diversa magnitud, allanamientos, como lo ocurrió en la Confederación Campesina del Perú, pero también en San Marcos, ¿no? Por ejemplo, el informe de la Defensoría dice que hay 11 personas menores de edad heridas, producto de estas manifestaciones contra el gobierno actual, ¿no? Hay también 7 menores de edad fallecidos, ¿no? Y también habría que ver cuántos menores de edad han quedado en condiciones de... toda esta ejecución estuvo marcada, como mencionaba, por una narrativa que identificaba al enemigo, el manifestante, como un posible terrorista, como terrorista. Pero también mucho la idea del vándalo, del delincuente, ¿no? Que te manifesta. Y bueno, y cientos también de detenciones irregulares. Bueno, estamos hablando hasta cierto punto, ¿no? Del retorno de un neoliberalismo más primigenio, con la diferencia no menor que en el Perú no existe ya un actor armado, y otra diferencia que no es menor es que es un régimen sin legitimidad. Sus resortes ideológicos discursivos ya no permiten una amplia identificación como en su momento pudo hacer, y con otra gran diferencia es que tenemos un actor también politizado. Cierra, digamos que entre sus diversas demandas tiene demandas como ya mencionó Tatiana, de la Asamblea Constituyente. Ahora, las manifestaciones ocurrieron en diversos puntos del país, incluso en Lima, que es como el núcleo, digamos, de ese poder oligárquico.
más o menos se calcula más de 1000 manifestaciones en diversos lugares. Es una cosa impresionante, ¿no? Miles de manifestaciones en, ¿cuánto? 3 meses. Es verdad que es heterogénea, digamos, todavía no hay un frente que agrupe, digamos, a bastantes, pero sí con un poder democrático, yo diría, bastante importante. Podemos ver diversos significantes en las demandas, ¿no? Asamblea Constituyente, restitución de Castillo, que es una demanda muy importante también, ¿no? El fuera Dina, ¿no? Que se vaya Dina Boluarte, nuevas elecciones, etc. Es un componente politizado, ¿no? No desideologizado, como algunos mencionan, sino diría que adquiere un cierto sentido crítico al orden de las cosas. Y ya la demanda de una asamblea constituyente supone un factor radical de crítica. Bueno, este es un poco lo que quería mencionar, ¿no? Para no, para no hacer larga mi exposición, y más bien ahora escucho, digamos, las preguntas, comentarios, etc. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por tu exposición, por ajustarte a los tiempos para que nos quede un ratito para pensar de manera colectiva, para el intercambio. No sé si quieren levantar la mano, abrir el micrófono y empezar a hacer preguntas, comentarios. Si hay alguien interesado o interesada en romper el hielo. Si no, ahí está Sergio. Si no, iba a proponerme yo como primera pregunta, pero le doy la palabra entonces a Sergio Cayano. Gracias, Jimena. Una pregunta un poco compuesta de las dos intervenciones, que agradezco muchísimo a Tatiana y a Gabriel. Una pregunta compuesta, decía, a partir de ambas. Tatiana mencionaba algo en el contexto de COVID, que había, digamos, ella formuló la pregunta como un emergente de ese contexto, acerca de quiénes somos, decía, creo que literal. Entonces, bueno, esa era una primera cuestión general que se me plantea, pensando en el Perú y como decíamos en la introducción, también en otros contextos latinoamericanos, ¿no? Si hay en algunas formas del conflicto político actual en América Latina, en Perú en particular, una pregunta acerca de quiénes somos. Y para hacerla un poco más específica la pregunta, quería recuperar, ya específicamente para Tatiana, una pregunta, un pedido de ampliación a propósito de esa idea que ella usó de la geografía política racista, que creo entender perfectamente y que la formulo porque me interesa particularmente para pensarla también en nuestro contexto. Y respecto de Gabriel, la cuestión de la estigmatización y la contraestigmatización, que entiendo ligada especialmente en su exposición a la idea del castrochavismo, del comunismo, terrorismo, digamos, esa mezcla que él señalaba, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta, un poco más dirigida a Gabriel, pero también a Tatiana, por eso digo, es una misma pregunta surgida de ambas exposiciones, es si racismo, política racializada, en fin, ¿cómo entender ese clivaje entre la discusión con estigmatización, con exclusión, etcétera, más en clave política, que escuchaba yo en estas categorías que usaba Gabriel, y esta otra idea fuerte del racismo o de la geografía política racista? ¿Cómo pensar esas dimensiones y su articulación? Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio. Le damos la palabra a Melania Canales, que ha levantado la mano. Bien, bueno, saludo a los expositores y expositoras. Yo quisiera, de repente, viendo todo este marco a raíz de las estigmatizaciones, de la criminalización de las protestas y todo ello, me gustaría, de repente, porque no les he escuchado hablar, pero sí en este contexto es importante hablar de la guerra política por la vía judicial, ¿no? Por la vía judicial, que justamente viene atacando, como se dice en este caso, a los pueblos y mujeres que empezamos a defender la vida y los derechos.
¿no? Y sentimos que hay una arbitrabilidad de las instituciones jurídicas, ¿no? O sea, sí, por eso nuestros hermanos y todos van a escuchar decir, en este país no hay justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía no nos representa, la policía no nos representa. Y creo que es importante visibilizar ello, ya que todo lo que les parece opositor a este sistema, pues van a ser criminalizados o ir a la cárcel, ¿no? Me gustaría de repente su mirada al respecto. Gracias, Melania. Le damos la palabra a Elvis Mori, que también levantó la mano, y después me anoto yo. Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludos a Tatiana y Gabriel por estas excelentes intervenciones, ¿no? Donde hay una lectura política, pero también un intento por leer esto en términos más teóricos, reflexivos, ¿no? Y yo creo que ese contrapunto ha sido bastante interesante. Yo quería solamente puntualizar o hacer un comentario pequeño y una pregunta también, ¿no? Creo que Tatiana plantea muy bien la discusión cuando habla de esta suerte de transición que, digamos, ficcional que se crea en el 2000 y que nos colocan un eje de discusión en el Perú, ¿no? Autoritarismo, democracia, ¿no? El autoritarismo es populismo, ¿verdad? Es escopamiento del Estado, mientras que la democracia era eficiencia, el ejercicio de libertades, ¿no? Y entonces, tecnocracia, ¿verdad? Y creo que todo eso se desacopló en esta última elección con Pedro Castillo. Y es tanto así que justamente precisa bien Tatiana cuando señala que se abre un espacio donde se muestra esta geografía política racista, y usando términos que creo que también son precisos en este escenario, ¿no? De desprecio a ese otro espacio, que creo que, y aquí va el punto, que creo que este desacoplamiento de todas las élites muestra que el epicentro de funcionamiento que tuvo la democracia ha sido Lima y ciertas casas que monopolizan el poder judicial, el poder político, el poder mediático, el poder financiero. Y creo que esto lo que está abriendo ahora, o que lo que se abre es un espacio donde, sin ánimo de exagerar, puede haber una categoría teórica mejor, pero creo que es una suerte de segunda república la que se está dando en el Perú, ¿no? Y esta segunda república, a mi modo de ver, tiene un sujeto marcado en este momento. Recuerden que Perú tiene tres composiciones marcadas, ¿no? La costa, por un lado, está el Ande, y por otro lado la Amazonía, ¿no? Y tengo la sospecha de que en este momento más bien se está afirmando un sujeto andinizado que había quedado desplazado en toda la construcción, incluso institucional de la República, desde Lima, ¿no? Entonces creo que esta segunda república tiene al sujeto andino, si se quiere, ¿no? Como un sujeto protagonista de lo que sería una nueva república. Y mi pregunta a los excelentes expositores es si consideran que quizás una salida constituyente podría ser la alternativa a esta nueva república que parecería ya está en marcha, y si es así, digamos, las fuerzas políticas, sociales, la academia, los espacios de reflexión teórica podrían instalar probablemente una nueva discusión que también está en las bases sociales, ¿no? Que es la nueva constitución, ¿no? ¿Hay espacio para eso? ¿Una nueva constitución marcaría un debate distinto en esta constituyente? Muchas gracias. Gracias, Elvis, por la pregunta, comentario. Les aviso a Tatiana y a Gabriel que hay una pregunta también en el chat, por si quieren revisarla. Yo sumo algo muy cortito para dejarles la palabra a ustedes, que tiene que ver con la crisis de representación. En parte que se engancha con esto que mencionaba Gabriel, con la nueva constitución, pero es ¿qué se vislumbra de del resultado de esta crisis de representación de los partidos políticos? ¿Cuál es el después de la crisis que se vislumbra o que plantean los sectores que estuvieron manifestando como resultado deseable de esta cuestión, ¿no? Digo, lo pensaba también como en un espejo con la crisis argentina
del que se vayan todos y del fin de cierta forma de representación de los partidos políticos que ahora 20 años después, bueno, vemos sus idas y vueltas. Entonces, pensar también qué representación qué imaginarios de representación están puestos en juego en esta post-crisis o en esta nueva forma de vida política organizada a partir de ahora. Les dejo la palabra, no sé cómo quieren organizar, si en el mismo orden que expusieron. Sí, está bien, yo puedo empezar. Son varias preguntas, así si me olvido me recuerdan de algo, o así continuamos la conversación y estoy segura que Gabriel va a definitivamente responderlas y tal vez complementar lo que voy a decir. Bueno, con respecto a la primera pregunta de Sergio, la pandemia fue el espacio donde decía yo, ¿no? Donde se comenzó a gestar esa pregunta debido al fracaso y la ineficiencia del sistema en respecto a la salud también, obviamente, ¿no? Es no solamente de quiénes somos en el país, sino qué somos en el país, ¿no? ¿Qué somos para este sistema? ¿No? Y la respuesta era, pues, no somos, entre comillas, nada, ¿no? Porque la mayoría de los sectores populares murieron simplemente porque el gobierno se negó a hacer mínimos cambios en el sistema de salud, porque la vida de los pueblos indígenas, la vida de la clase trabajadora, no tenía ningún significado. Así es como la gente regresa a sus comunidades y se enfrenta a eso, ¿no? A la vida completamente precaria y digamos, en el contexto, además de cómo nace el neoliberalismo en el país, que nace, ¿no?, impuesto por una constitución, ¿no?, de una dictadura, donde una supuesta, digamos, victoria contra las guerrillas y, ¿no?, acciones terroristas de Sendero Luminoso, como la salida y la solución a la crisis económica, a la crisis política, ¿no?, al camino para, digamos, poder estrechar las grandes diferencias económicas y sociales en el Perú, ¿no? Ese mito, ¿no?, esos relatos que se crean en los principios de los 90 se desploma, ¿no?, con la pandemia y empieza esa concientización de quiénes somos y qué somos para este sistema, ¿no? Es por eso que en parte también, ¿no?, se debe al triunfo de Pedro Castillo, ¿no? Y ahí aprovecho para responder lo del chat, ¿no? Dice, ¿con qué temas gana Castillo? Llega al poder. Bueno, llega con una agenda bien clara, que es la recuperación de los recursos naturales, porque ya hay una comprensión, ¿no?, que las políticas de privatización lo único que han ocasionado es el saqueo en el país, ¿no? Millones y miles de millones de dólares donde no pagan impuestos, ¿no?, donde existen monopolios, porque ni siquiera existe una real economía liberal, ¿no?, que ha aumentado la pobreza y que no ha tenido ninguna solución a los territorios y comunidades en donde de hecho se extrae la mayoría, ¿no?, de las minas y la minería en el país, sino al contrario, ¿no?, han perpetuado y agravado esas desigualdades. Gana también porque rompe ese relato neoliberal de solución. Es más, o sea, Castillo habla del cierre del Tribunal Constitucional, habla de cerrar la Defensoría del Pueblo, ¿eh? Que la Defensoría del Pueblo no necesariamente ha sido la Defensoría del Pueblo, sino simplemente, además que fue creada con dinero de la USAID de Estados Unidos, ¿no? Y los defensores del pueblo han sido la mayoría gente ligada a la derecha, ¿no? Es simplemente pues darle una cara, entre comillas, liberal a un sistema capitalista extremo, digamos, ¿no? Habla de reforma del Poder Judicial, habla de la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero también creo que es importante la identidad, ¿no? El sentido de identidad en la cual él se presenta, Pedro Castillo, ¿no?, en todos estos, en todas las comunidades y pueblos en el país donde es recibido como un hermano,
¿no? Entonces son diversos factores que responden a las desigualdades y también al evidente racismo, ¿no? Expresado por el impacto y los efectos de la pandemia en el Perú, ¿no? Y esa es que digo, ¿no? La geografía política racista, ¿no? Es en el cual fuera de Lima, ¿no? El Perú funciona, las actividades económicas se dan para satisfacer los intereses de las clases o de las dominantes o las élites en Lima, ¿no? Y cuanto más limenizado estás, ¿no? Digamos, tienes acceso a más estatus, y así es como se ha ido jerarquizando, ¿no? La clase política, la educación, la academia, ¿no? Alrededor de Lima. Entonces, existe de esa manera, ¿no? Una geografía racista en el Perú, que ¿no? Es un tema interesante para explorarlo más. Responder también rápidamente sobre el tema de las estigmatizaciones. Bueno, ya tal vez Gabriel lo puede explicar un poco más, pero es el terruqueo. La estigmatización va con el racismo en el país, ¿no? Y bueno, está ligado a ponerle una etiqueta, digamos, a todo oposición, ¿no? al sistema dominante, ¿no? O es el terruqueo, o es una persona ignorante, o como decían algunos políticos, cuando las comunidades campesinas protestaban y rechazaban las minas en su pueblo, decían, ¿no? Los indígenas no piensan, les falta aire, por eso no les funciona el cerebro, ¿no? Todo tipo de estigmatizaciones políticas ligadas al chavismo, al comunismo, bueno, cualquier tipo de herramienta e instrumentos, ¿no? que utiliza la derecha y, bueno, millones de dólares en propaganda, ¿no? Una de las compañeras habló sobre las guerras políticas vía la judicial. Bueno, el lawfare ya sabemos que eso funciona en todos los países casi, ¿no? Para controlar la oposición y para, digamos, apresar a líderes en oposición al sistema dominante capitalista. Y bueno, hay que recordar, nuevamente regresando a los 90, que cuando Fujimori estuvo en el poder, hubo una intervención no solamente en las universidades públicas, como la universidad donde yo estudié en San Marcos, sino también el Poder Judicial. Desde ahí se estableció una estructura judicial de derecha, fascista, corresponde, ¿no? Como un instrumento de control y de penalización, ¿no? Y de persecución a todo tipo de oposición. Es más, la intervención en el Poder Judicial la hizo un almirante de la Marina, Gamprietti, que todo, bueno, los peruanos acá recordaremos, es uno de los rostros del fascismo en el país. Él estuvo a cargo de la intervención. ¿Y qué significó esa intervención? Pues infiltrar, poner, ¿no? Abogados, abogados y elementos en el Poder Judicial que respondían a intereses del servicio de inteligencia Montesinos, ¿no? Al servicio también de la Embajada de Estados Unidos, porque eso funciona así, porque son modelos, ¿no? Que se imponen y donde se entrenan además y donde funcionan de acuerdo a lo que viene de Estados Unidos. Entonces, tenemos un Poder Judicial que se ha formado así hace más de 20 años y que continúa con lo mismo, ¿no? Que con el tiempo han entrado también, ¿no? Fiscales y gente que, ¿no? Tiene conexión con temas de derechos humanos, que en su momento han sido importantes para acceder a justicia a víctimas de derechos humanos, por supuesto. Pero ahí lo primordial, lo hegemónico, es un Poder Judicial completamente cooptado a servicios de las clases dominantes, ¿no? y el neoliberalismo en el país. Y sobre lo de la salida de la Asamblea Constituyente, bueno, creo que con respecto a los grupos que se están organizando en el país y como los vemos incluso desde afuera, ¿no? Como una peruana y en muchos grupos que estamos fuera del país y que también nos enfrentamos a los mismos y similares sistemas de discriminación y de exclusión en los países donde vivimos y donde además también vemos que hay una crisis de institucionalidad política como en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos
no sirve para nada. Puedo decir así simple y llanamente, ¿no? Y con el tiempo se irá Me formando, va a llamar Barreto, me ha dicho. ¿no? De representación política, pero ahora mismo la Asamblea Constituyente en el Perú es ese mejor sistema de representación y puede incluso reemplazar en forma permanente el Congreso en el país, que realmente, digo, ¿no? Y como ya lo dije, es simplemente un acuerdo de partidos políticos y no del pueblo. La Constitución del 93, incluso la Constitución de 1979 en el Perú, no fueron acuerdos con organizaciones sociales, sino acuerdos de partidos políticos, los cuales ya no tienen ninguna representación, ¿no? Además, es el iniciar un proceso constituyente en el país se da con una visión de construcción de poder popular, porque esa construcción del poder popular ha sido la gran agenda de la izquierda, que se haya dejado de lado los últimos 20 años, ¿no? Es verdad, pero digamos, es en torno a esa construcción desde el local, barrial, municipal, provincial, departamental, regional, que realmente sea ¿no? Cultural, eso es lo que se está buscando en el país, ese es, digamos, ¿no? Un proceso donde podríamos realmente llevar las demandas del pueblo, de representatividad y de soluciones, no solamente mediano, sino a largo plazo, de una refundación del Estado, ¿no? Lo que Elvis decía, una segunda república. ¿Qué es lo que realmente es lo que se está buscando ahora? No se puede hacer, no se puede solucionar el tema de la desigualdad y el racismo en el país como se hizo en Estados Unidos durante los movimientos de derechos civiles. No se trata solamente de darle ciertas representatividades y cuotas, ¿no? De representación en espacios, en estructuras donde las clases dominantes tienen el poder, sino es donde realmente sea democratizadora y donde, ¿no? Todos estos sectores tengan el poder de decisión. Es más, decisión además en el presupuesto, porque como decíamos, van casi 70 muertos, cientos de heridos, presos, con fuerzas armadas y policiales que tienen un poder ilimitado. ¿Y por qué tienen ese poder? Porque tienen el 30% del presupuesto nacional. O sea, para empezar tenemos que cambiar eso. Entonces, la estigmatización, el poder judicial, ¿no? Las fuerzas armadas y policiales trabajan en conjunto para mantener ese sistema, y la Asamblea Constituyente sería el camino perfecto para comenzar a desmantelar este sistema de dominación y poder realmente empezar una conversación y un debate nacional, ¿no? sobre qué tipo de país queremos y cómo ese país realmente va a responder las demandas populares en el país. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Gabriel, te damos unos minutos para tu intervención. Bueno, sí, pues son varias preguntas, entonces voy a poner un poquito nada más de cada cosa. Bueno, Sergio mencionaba, bueno, la pregunta por el quiénes somos, ¿no? Y quiénes somos en la pandemia. Yo creo que, claro, es una pregunta, pues, una pregunta en primer lugar política, ¿no? Y es como una afirmación popular en medio de todo este proceso de racismo, ¿no? De estigmatización por parte de las élites. Entonces, la elaboración de esa respuesta, si se quiere, es una elaboración de tipo política y popular, y además que abre, para mí, de manera muy interesante, un poco, digamos, mezclando un poco las preguntas, un poco abre lo que decía Elvis, ¿no? Con la elaboración de una nueva, si se quiere, bueno, no nueva, pero digamos otra, por lo menos en el escenario peruano, otra definición de lo que es democracia, ¿no? Y otra definición de la democracia diferente a la cual, digamos, haya producido el establishment más liberal, ¿no? En su amplia gama, ¿no? Es decir, es una respuesta, digamos, que afirma, digamos, un sujeto político que aparece, digamos, en un escenario conflictivo, y afirmando además un poder contra, ¿no? Contra las élites, contra las oligarquías, ¿no? Entonces es como se quiere una concepción incluso más primigenia de democracia de ese conflicto entre élites y pueblo.
y que en la historia de la filosofía podemos ver ahí a Maquiavelo, por ejemplo, pensando no exactamente la democracia, pero sí la libertad republicana como ese conflicto entre las élites y el pueblo. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, es verdad, hay toda una criminalización de la protesta, como decía Melania, y este lenguaje de estigmatización, como decía Tatiana, una categoría bien interesante, esta geografía política racista, porque esta estigmatización tiene que ver con el racismo, tiene que ver con el clasismo. En la práctica, o sea, no es un lenguaje, digamos, etéreo, sino hay unas prácticas muy concretas, tienen que ver justamente con matar a los manifestantes con armas de guerra, y detenciones, ¿no? Y un largo etcétera. Bueno, lo que decía Elvis, bueno, sí, hay toda una otra elaboración, si tú quieres, muy diferente, tanto de la centro derecha como de la derecha más marcada. Hay otra expresión, otro marco de representaciones que se está constituyendo, digamos, con este escenario a partir de Pedro Castillo, y sí, justamente da que pensar esta idea de otra república, ¿no? Y un poco acá respondiendo a Jimena, ¿no? Jimena decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué se vislumbra después de la crisis? Y en el mejor de los escenarios, ¿no? Se vislumbraría, digamos, eh, el, el empoderamiento, digamos, un mayor poder, ¿no? De estos otros discursos alternativos, populares, donde, digamos, se afirman más derechos, ¿no? Se pone en cuestión también la criminalización de la protesta. Y otra cosa también que me parece que está ahí en juego es repensar la administración nacional del Estado. Porque hay una cosa hay como un fracaso de la descentralización que hizo la centro derecha de Toledo, más en adelante, del siglo XXI. Yo creo que eso también está ahí en juego. Ver cómo, bueno, cómo repensamos la administración territorial. Porque hay una excesiva centralización del poder económico, político, que justamente tiende a todas estas cuestiones que estamos hablando. Y para finalizar, un poco viendo la pregunta que pone Rogelio por aquí, las estrategias para la victoria electoral de Castillo, yo creo que las estrategias fueron muy interesantes, porque si uno ve las estrategias de Castillo va a pueblo por pueblo, ¿no? Conoce muy bien el territorio donde él va a hablar, ¿no? Es decir, conoce a los dirigentes políticos, conoce la cultura, ¿no? Es decir, no hay una estrategia de marketing así, eh, sino más bien yo diría una estrategia política más densa, donde involucran, digamos, un conocimiento de la cultura, de la política, de esos espacios, y además de digamos, un registro de memoria que está en esos espacios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Castillo se va a Tinta, que es un lugar que queda en Cusco, Castillo ahí habla de Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todo un conocimiento, digamos, de ese registro memorial político en los espacios. Me parece bien interesante. Y además una estrategia bueno, que le permitió constituirse como ese actor político, ¿no? Y para finalizar, ¿cuáles fueron los eslogans, las propuestas? Bueno, hay una cosa bien interesante que yo creo que queda también inconclusa por todo lo que pasó, que es la reforma agraria. Castillo también lo que dice es, bueno, vamos a hacer una segunda reforma agraria. Y eso creo que me parece que es importantísimo, porque es ahí, digamos, una propuesta. La primera reforma agraria fue con Velasco, en fines de los 60, comienzos de los 70. Entonces es interesante, digamos, también establecer estos paralelos, ¿no? Entre los gobiernos populares. El cambio de constitución también es otro de los eslóganes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo no sé si no sé si se me ha seguido algo más, pero eso es lo que puedo decir. No es poco, Gabriela. Ha sido muy interesante el intercambio. Les agradecemos muchísimo a Tatiana y a Gabriel nuevamente. Fue muy estimulante
al menos para algunos de nosotros como yo que no estamos tan metidos en el tema, como decía Sergio al comienzo, poder tener un análisis crítico nos sirve mucho. También lo pensaba en contexto, en la Argentina estamos cumpliendo este año 40 años de democracia. Entonces, ¿cuántas discusiones hay más allá de lo procedimental con la democracia? ¿No? Digo, incluyendo lo procedimental, pero más allá también, ¿cuánta agenda abierta queda una vez que la democracia está garantizada como forma de acceso al poder? ¿Cuánta agenda o qué agenda tenemos abiertas los países de la región para seguir pensando mejores formas de democracia, ¿no? O para darles contenidos y significados, como decía Gabriel, a una democracia regional en el siglo XXI. Nos ayudaron muchísimo a pensar, les agradecemos nuevamente, fue muy estimulante. Vamos a subir seguramente esta grabación o algún recorte de esta grabación a nuestro canal de YouTube para las personas que nos han comentado que no han podido conectarse y que querían ver qué pasaba con esto y tener algún registro. Así que lo vamos a hacer público. Y bueno, y quedamos en contacto para ver cómo sigue la cuestión en el Perú y capaz en algún tiempo actualizamos agenda y nos ayudan a seguir pensando. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a ustedes y les agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectadas, participando, preguntando y escuchando. Gracias. Cariños y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.